buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 5 de junio de 2020 con Byron Baltodano y con Carlos José Hurtado a las 6 de la mañana con 31 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 35 minutos. Noche, madrugada de lluvia en gran parte del país. Todavía no tenemos mayores de años. Hay años, pero no mayores. Con la tromba que hubo el miércoles. Más fue el escándalo que hicieron en las redes que lo realmente ocurrió. Y la alcaldía de Managua de inmediato. Pero es que a la media hora ya estaban reparando los daños ahí en la pista del Dorado. Pero es muy bueno que llueva. Hasta ahora un magnífico invierno. Y eso da esperanza de que tengamos una gran cosecha. Quiero enviar un saludo a docencia ahí en el MINED de Huigalpa, la delegación del MINED en Huigalpa, de parte del profesor Ricardo Pedrosa. Son oyentes de Sin Frontera. Muchas gracias. Estuvo de cumpleaños ayer, creo que fue, el compañero William Javier Castillo Valdivia. ¿Cuántos habrá cumplido? ¿Quién sabe? Que utiliza como seudónimo el nombre de su hermano asesinado por la Guardia Nacional en Pire en 1976. Ayer se cumplió el 41 aniversario del asesinato de Juan Manuel Díaz García, donde hoy es el mayoreo. Lástima que la compañera Exia González no me mandó mayores datos. Lo mandaron a una misión la que no le correspondía, pero a última hora lo mandaron a él y cayó ahí cerca del mayoreo. Bueno, queremos registrar esto porque un diplomático de muchos años falleció el día miércoles, el doctor Mario Antonio Barquero Baltodano. Su último cargo diplomático fue embajador en Irán y muy conocido en los círculos vinculados a la Cancillería, al mundo diplomático. Y los comentarios que yo he leído, yo no lo conocí, los comentarios que yo he leído son sobre todo ensalzando su mesura y la profundidad de sus análisis. También falleció, fue velado el viernes, fue sepultado ayer uno de los grandes marimberos de este país, don Marcos Martínez Pavón de Mazatepe. Había fundado su propio grupo, La Rondalla, y estuvo muchos años con Danilo Abud. Eso nos comentaba Wilmor López. Saludos a Wilmor López, el doctor en folclore de Nicaragua. Entonces Wilmor nos comentaba eso, de que estuvo como 40 años con Ronald Abud, desde los 15 años. Y después fundó su propio grupo de marimba y La Rondalla. Pues. Realmente lo de Marcos impactó mucho en todo el mundo de la cultura nicaragüense, Masaya, Mazatepe, todas las zonas vecinas. Impactó la muerte de don Marco Martínez Pavón. Y antier también me sorprendió la muerte del doctor Alejandro Pereira, fundador y propietario de Centro Visual Pereira, con quien yo en lo personal y la radio también tenía una relación de amistad, pese a que pensábamos diferente. Eso te demuestra que se puede tener una relación civilizada, incluso amistosa, siempre y cuando haya respeto. Y nosotros discutíamos de política, pero jamás nos faltamos al respeto. Él tenía un humor negro, un gran conversador, agudo,
en sus observaciones. Y francamente lamento mucho la muerte del doctor Alejandro Pereira. Estos lentes, ahí yo los compraba y él me atendía de hace como fácilmente 15 años, fácil. A mi madre también atendió, a mucha gente que conocemos. Y como te digo, un gran conversador, un tipo tranquilo. A veces estaba malhumorado, porque él era así, pues cuando vos la hallabas de mal humor, mejor callate, ¿oíste? Porque te podías pelear con él, pues, mejor chitón, pitillo. O hablábamos de sus hijos, de su estadía en Miami, de lo que le pasó en Miami, de cómo se levantó de cero, todas esas cosas. Alejandro Pereira. Fíjate que la había pensado hace rato y quiero hacerlo hoy, porque son tanto dolor que ha habido, ¿verdad? Con los fallecidos directamente vinculados al COVID y los que con causas asociadas, ¿verdad? Como informa semanalmente el Ministerio de Salud. Y también otros compañeros que han fallecido en los últimos meses, como Jacinto, en fin, que no están vinculados con esta epidemia, como Orlando Castillo, en fin. Y decía yo, hombre, que tiene que haber un tema musical, ¿no? Que refleje el sentimiento por ellos, pues. Nosotros, los sandinistas, con orgullo hablamos de nuestra gente, no los ocultamos. Nosotros sabemos de fallecidos, familiares de dirigentes del somocismo y fallecidos que son del somocismo, pero no lo decimos, no tenemos por qué. Ellos tampoco lo dicen, ellos lo guardan en secreto. Interesante, ¿no? Nosotros no, lo decimos. Nuestra gente, los nuestros. Y tenemos orgullo de hablar de ellos por todo lo que hicieron y porque son vencedores. Entonces les decía que un tema, pues, y hay un tema tradicional, yo no sé de qué siglo o de qué año. Debe ser de finales del siglo XVIII, XVIII, quizás a lo largo del siglo XIX, porque es de marimba, y la marimba vino más o menos finales del siglo XVIII, si mal no recuerdo. Su ascendencia es africana, y es un tema tradicional. Dicen que no solamente era un tema que reflejaba dolor, sino también que era una convocatoria a la lucha, las dos cosas. Era una danza de guerra. No solamente te reflejaba dolor, sino para el mundo indígena nicaragüense también era una convocatoria de lucha. Entonces, nada mejor que escuchar este tema interpretado por la marimba excepcional de los hermanos Palacio, La Danza Negra.
dirección del maestro Alejandro Palacio. Himno de dolor, himno de combate. Así estamos además, con dolor, pero en combate. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Un amigo que es un extraordinario documentalista, no sé cómo llamarlo. Él guarda muchas cosas que son parte de la historia, y como aquí en Nicaragua nos pasan tantas cosas todos los días, nuestra memoria no es capaz de mantenerlo latente. Entonces se nos van quedando ahí hasta que lo leemos, hasta que vemos algo, sí es cierto tal cosa. Entonces este amigo nos mandó la fotocopia de un anuncio que salió en los diarios de hace 13 años, en 2007, tipo enero, febrero de 2007. Pero salió en el Nuevo Diario, en la sección B, en variedades. Y entonces había un consorcio de ONG en Nicaragua, financiado por la Unión Europea y con algunos fondos también de Estados Unidos, que se llamaba Fondo Común de Apoyo a la Sociedad Civil para la Gobernabilidad Democrática de Nicaragua. Entonces venían ONG previamente calificados por este consorcio, o sea, calificados para poder concursar, y para poder calificar tenía que tener determinadas credenciales. Y también participaban ayuntamientos, es decir, gobiernos municipales, alcaldías, optando para recursos de ese fondo común, repito, oigan bien el nombre, Fondo Común de Apoyo a la Sociedad Civil para la Gobernabilidad Democrática en Nicaragua. Para ellos, sociedad civil siempre ha sido sus ONG y sus agrupaciones tipo COSEP, porque el COSEP dice que él es sociedad civil. Está bueno. Ahí dejémoslo. Pues. Entonces me llama la atención algunas cosas. Estos son los montos aprobados. No me aparece el número 2, lástima, ahí se cortó la fotocopia, pero por lo menos tengo el 1 y después hasta el 26. Fíjense. A la Fundación Hagamos Democracia, el proyecto se llama, que es la fundación creada por la Embajada de Estados Unidos a través de Tano Baltodano. Lo recuerdan, estuvimos hablando de eso hace unos 10 días, algo así. ¿Se acuerdan de eso? De ahí es Guachán Chamorro, de ahí es otra gente que ahí andan pululando, de ahí vienen. Entonces, a esa le dieron $50,000, fortalecimiento de los comités de desarrollo municipal. Mentira, jamás hicieron eso. Es mentira, pues, pero bueno, presentaban el proyecto, ¿verdad? Después llego a la conclusión. El segundo, el que te digo que no lo tengo, pero qué interesante, yo lo tengo en las dos últimas líneas: empoderamiento del liderazgo juvenil nicaragüense. Y eso le dieron más de $100,000, pero no tengo el ONG. A la Fundación Chamorro le dieron $150,000, participación ciudadana en la consolidación del derecho de acceso a la información. Decime vos, ¿qué clase de guayola vos? Para fundar todos esos medios sicarios que tenemos, que siembran el odio y la desconfianza. Para eso. Al Teatro Justo Rufino Garay, participación ciudadana utilizando el teatro como vehículo de comunicación social, $147,000. A la Asociación Nochari, fortalecimiento del liderazgo local para la construcción ciudadana en los municipios de Nandaime, Diriá y Diriomo. A ellos les dieron casi $150,000. A Falcanic en la Fundación de la Costa Atlántica, y así. No voy a leerlos todos. A Lufet Boris Vega, a la Asociación Cuculmeca allá en el CUA, fueron a trabajar $41,000. Al Grupo Fundemos, a la Red de Organismos Civiles de Ometep,
Entonces, era un ONG, otro el otro. Entonces, red son 7. Y entonces son 7 ONG, una red. ¿Sí? ¿Cómo no? A la Asociación Martin Luther King. A la Asociación JUSDEJU. ¿Qué es eso, man? Justicia y Derechos Humanos. A saber, una sigla. Comisión para el Desarrollo Rural. Centro de Apoyo a Programas y Proyectos. Ya te voy. Mira el título del proyecto. Fortalecimiento de la participación ciudadana para la incidencia y el control social de las políticas de desarrollo social. Pura, ya sabes qué cosa, mano. Al CENIL, por supuesto, $138,000. Asociación de Red de Mujeres, red. O sea, red, el concepto de redes que son distintas agrupaciones que se enlazan. Pero son agrupaciones, ¿no? Red en Condega, solo vos sabés. La Fundecid, el Consejo de Desarrollo Municipal de Jinotega, que estaba dominado por los liberales. La Asociación de Pobladores de Palacagüina, dice, contribuyendo a la buena gobernabilidad democrática, le dieron $10,000. A la Asociación de Municipios de Nueva Segovia, que también estaba dominada por los liberales en esa época. Acompañamiento a las organizaciones comunitarias, decime vos, $117,000. A la Red de Defensa de los Consumidores, $11,000. Al Centro de Investigación y Documentación de la Costa Atlántica, CIDCA-UCA. Participación e incidencia ciudadana del pueblo indígena Sumo Mayagna en los asuntos públicos y gestión regional. $9,800. A CISAS, aquel, ¿te acuerdas? CISAS, aquel de que Atica, que le pusimos de patitas en la frontera. ¿Te acuerdas de eso? Presupuesto y género era el proyecto. $10,000 para tener salario del Atica, hombre. Fundación Omar Mercado, Asociación Octupán. ¿Por qué les leo todo esto? Porque es importante. Porque así fueron sembrando, creando sus cuadros políticos para ponerlos en acción en el momento que ellos consideraran oportuno. Y así fue, en abril del 2018. Para que vean que eso no fue casual, eso no es que se les ocurrió, espontáneo. Sí, cómo no. Bueno, vamos ahora a continuar con el relato de Blanca Segovia Sandino Arauz y hablar también no solamente del relato poco después del asesinato de su padre y el fallecimiento de su madre, sino también hablar de su vida desde que llegó, desde la adolescencia pues hasta ahora. Eso lo haremos después de la pausa. Son las 6 de la mañana con 53 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 6 de la mañana con 57 minutos. Qué bonito, ¿verdad? Entre miércoles y jueves. Bueno, hoy no. Sí, como no vi uno hoy. En la madrugada. Entre miércoles y jueves. ¿Cuánta gente recuperado? Que van saliendo de los hospitales. Que estuvieron en cuidados intensivos. O sea, que estuvieron en coma inducido. Que lograron superar. Gente mayor incluso. De más de 80 años. De todos los signos políticos, además. Bonito, ¿no? Como la gente se va enfrentando, va superando la enfermedad. Claro, ahora les toca una convalecencia larga, no es que van a hacer vida normal inmediatamente, ¿no? Tienen que cuidarse, pero conservaron la vida y si saben cuidarse, van a estar totalmente sanos en un corto plazo, pues. Pero qué bonito, qué clase de esfuerzo el de los médicos, las médicos, las enfermeras, los enfermeros, los médicos de todas las especialidades, además, todos los trabajadores de la salud, los trabajadores de la limpieza, los trabajadores de vigilancia, los trabajadores administrativos, todo el esfuerzo que se hace es impresionante.
y el premio es las vidas que se van salvando. Ese es su premio. Y la satisfacción. Qué contento que se ponen los trabajadores de la salud con cada una de las personas que van saliendo. ¿Va? Y hay días que salen 10, 15. Después de haber estado difícil, pero es bonito ver todo ese montón de gente que va saliendo. A todos, felicidades, tienen la segunda oportunidad. Y echarle ganas, pues, para salir adelante, mano. Ojalá sean agradecidos todos, ¿verdad? Con el sistema de salud, con los médicos, con las enfermeras. Porque en esos momentos difíciles, tu vínculo a la vida, ni siquiera al mundo, a la vida, es ese médico o esa enfermera que llega cada cierto tiempo a preguntarte cómo se iba, a administrarte un medicamento o a conversar con vos. Ese es tu vínculo con la vida. Y a veces pasás 1, 2, 3 semanas, un mes. Saludamos a todo el personal de salud, orgullo de todo el pueblo de Nicaragua que siguen en el combate, convocados, como decíamos hace unos minutos, convocados por la danza negra, con dolor, pero a la lucha, al combate. 7 de la mañana, vamos a continuar entonces con el relato histórico. ¿Saben por qué? Porque estas son cosas, no es que sean secretas, no, han sido publicadas en distintos medios, libros, folletos, diarios, páginas digitales. Están ahí bastante fuente de información. Lo que pasa es que nosotros no somos metódicos, ni tampoco hemos sistematizado el estudio sobre Sandino. Sandino no solamente es el hombre, la figura, él como persona, como dirigente, como líder de este país, sino el entorno de Sandino, sus generales, su familia, sus soldados, sus aliados, todo. Entonces, no hemos sistematizado el estudio sobre Sandino, ni hemos sido metódicos. Hay que ir atrás, buscando las raíces. Entonces, el día miércoles que comenzábamos con este relato a propósito del natalicio de Blanca Segovia, que fue el 2 de junio, y a su vez el 87 aniversario del fallecimiento de Blanca Estela. A propósito de eso es que estamos haciendo este esfuerzo, con la colaboración invaluable de Walter Castillo Sandino, nieto de Sandino, hijo de Blanquita, el hijo menor. Entonces, vamos pues bueno, quedamos en esa oportunidad, ¿verdad? El día miércoles quedamos más o menos, les contaba hasta el momento que a la bebé Blanca Segovia se la tienen que llevar a la montaña después que el cura le esconde en la iglesia bajo de la sotana, por decirlo de alguna manera, de la imagen de un Jesús. Y el cura ahí le esconde, la guardia llega, no la encuentra, se la entregan a doña Esther, la abuelita, la madre de Blanca Segovia, perdón, de Blanca Estela, y la llevan a la montaña con la nodriza. La nodriza tenía su bebé, deja su bebé por alimentar a Blanca Segovia, que es un acto también de amor increíble. Ya vamos a comenzar a hablar de eso. Quiero hacer una aclaración. El casamiento civil entre Sandino y Blanca Estela no fue el 25 de junio, como yo dije equivocadamente el miércoles, sino fue el 25 de mayo, dije yo, y no, fue el 27 de mayo, que es el cumpleaños de Blanca Estela, ante el juez local suplente Gonzalo Rodríguez Celedón. Por la iglesia los casó el padre Alejandro Mejía Arauz, que era pariente de los Arauz, y era el párroco del pueblo. Bueno,
Ahora vamos a continuar, pues. Les vamos a contar algo también. Algo no lo tenemos completo, pero sí una parte de doña Lucila, la Chila, que la madre de crianza de Blanca Segovia, la hermana mayor de Blanca Estela. Vamos a contar algo ahí. Entonces quedamos en eso, ¿verdad? La niña está en las montañas y ahí de ahí continuamos el relato. En aquellos montañones y deslizaderos todos se caían, pero dicen que Clara Huerta, la nodriza de Blanca Segovia, era como una cabrita y con aquella grisma pegada nunca se cayó. Anduvo conmigo en la montaña, cuenta la propia Blanca Segovia en aquella entrevista que les conté, que dio aquí en la Primerísima hace 19 años, el 19 de mayo de 2001. Anduvo conmigo en la montaña hasta que di mis primeros pasos. En la montaña empecé a caminar. Mi abuelita, cansada de huir y pensando, ya mataron al hombre y a todos sus hombres, tengo que ver cómo saco de aquí a mis hijos. Ella se salió del monte solita y se fue al pueblo a ver qué pasaba. Como vio todo en calma, decidió venir a Managua, donde solicitó un salvoconducto para que sus hijos pudieran salir de la montaña. El presidente le dijo, ¿cómo no, señora? Con mucho gusto. No, le replica. Miren, esa mujer, o sea, qué clase de valentía, ¿no? La de doña Esther. Se viene a Managua, mira, se baja solita de la montaña. La montaña de aquel entonces, que no es la de ahora. Aquellas montañas tupidas, solo son abras y veredas. Me imagino que el clima inclemente, además, lluvia todo el tiempo. Se baja solita al pueblo, a San Rafael del Norte. Como ve que está todo tranquilo y seguro a buscar un salvoconducto. Y se va sola a Managua. Y se va a hablar con Sacasa. ¿Me entendés? O sea, la suegra de Sandino, al que acaban de asesinar, del que Sacasa fue cómplice, aunque a mí me digan que no. Se baja a Managua. Se va donde Sacasa. Sacasa le dice que le resuelve, que con mucho gusto, y le dice, no, le dice, de usted no quiero nada, porque nadie le hace caso. Juegan con usted. Allá en el norte dicen que si no es Somoza quien les ordena algo, ellos no obedecen. Yo quiero hablar con Tacho. Decime vos. Ubicate en la época. Una mujer mayor a la que le han matado a su yerno, que tiene a sus hijos huyendo porque todos pelearon con Sandino, que ha muerto su hija menor en el parto de su hija, de su nieta, y que además ella le han saqueado sus propiedades, le quemaron sus cosas, y tiene el suficiente coraje para venir a Managua y para decirle a Sacasa en su cara, de usted no quiero nada, quiero hablar con Tacho, que era el que manda. Solo para que nos ubiquemos, ¿no?, en el momento. Tacho la recibió, cuenta Blanca Segovia. Tacho la recibió y ella contaba que muy educado la invitó a almorzar. Pero ella le dijo, y escuchen esto, ella está hablando con el asesino de su yerno. Olvídense de la arista política, que es de gran envergadura. No, para ella es su yerno, y además el hombre que luchó por Nicaragua, pero es su yerno, el padre de su nieta. Está hablando con el hombre que la asesinó. Y el hombre, perdón, que lo asesinó. Y el hombre que lo asesinó la invita a almorzar. Y ella le dice, no, yo no vengo a almorzar. Yo no vengo a comer. Vengo a pedirle por mis hijos, que andan huyendo como fieras en la montaña, y ellos no han cometido delito más que ser cuñados de Sandino. Andan huyendo con una criatura en los montes, que es la hija del general, y vengo para que usted dé un permiso para que puedan regresar al pueblo y buscar cómo trabajar. Y entonces Somoza le dice, ¿cómo no? Y le hizo un salvoconducto.
con este papel nadie le va a hacer nada. Lo presentan en todos los cuarteles, en todos los lugares, lo retene y nadie le va a hacer nada. Le dice Somoza a doña Esther Pineda de Arauz. Bueno, en ese momento ya viuda de Arauz. Y así fue, cuenta Blanca Segovia. Entraron de noche los hijos de doña Esther, los hermanos de Blanca Estela. Pasaron con miedo porque creían que los querían agarrar adentro, pero no. Y empezaron a regresar, unos primero, otros después. La última que entró fue Clara Huerta, la nodriza. Con el que tenían más miedo que lo fregaran, Luis Rubén, quien fue soldado del general Estrada y era de más acción. A los 7 años, dice Blanca Segovia, aprendí el oficio de telegrafista, pero también pasé muchas negruras porque ya no les daban trabajo como telegrafista a las maestras, que era el oficio de mi mamita y que mis tías sabían. Entonces ellas se dedicaron a coser, a bordar, y los hombres al campo, pero no les ajustaba. Ellas buscaban trabajo en el oficio de telegrafista. Me voy a detener aquí. Mi mamita Lucita, ¿verdad? Lucila Arauz, que hasta ahora la hemos relatado sobre la base del relato de Blanca Segovia como la mamá de crianza, como la hermana mayor, pero no. O sea, esto es lo que ocurre siempre, es una desgracia, como los hombres tergiversamos la historia, ¿no? Esto es lo que ocurre siempre con las mujeres, minimizamos su papel, las relegamos, como lo que pasó con Blanca Estela, esposa de Sandino, nada más, y nada que ver. Entonces, lo mismo pasa con Lucila, la hermana mayor de Blanca Estela. Bueno, la mamá de crianza de Blanca Segovia, no. José Santos Rivera, ya fallecido, don José Santos Rivera, que tenía un archivo documental de Sandino muy grande. Yo conocí a José Santos Rivera, alto, delgado, y él publicaba en el Nuevo Diario de los años 80 una sección que se llamaba Estampa Sandinista. Entonces escribió ahí un artículo, yo solo tengo una parte, no la tengo completa, que se llama Lucila Arauz, cuñada y correo. Van a oír el papel de Lucila Arauz. No solamente es la madre de crianza de Blanca Segovia, que ya es bastante, porque por la circunstancia, ¿no? Es la hija de Sandino, el enemigo de Somoza, el enemigo de toda la clase política y la oligarquía liberoconservadora de la época, ¿no? Y que los odiaban. No solo la madre de crianza de esa niña, sino además van a escuchar el papel de ella en la guerra de Sandino. Lucila Arauz Pineda, además José Santos Rivera conoció a Lucila, chavalo de él, doña Lucila mayor, pero él la conoció. Lucila Arauz Pineda fue una talentosa mujer nicaragüense, la mayor de 11 hermanos, de los cuales la menor se llamaba Blanca Estela Arauz Pineda, que más tarde sería la esposa del general Sandino. Padres suyos fueron Pablo Jesús Arauz y Esther Pineda. Don Pablo, persona sobresaliente del lugar, San Rafael del Norte, tocaba varios instrumentos musicales, era compositor, poeta, orador y sabía muchos otros oficios. En la familia Arauz Pineda, todos eran telegrafistas y músicos. Otro dato importante, que ayer lo conversaba con Walter, ya vamos a hablar de eso, sí. El alfabeto de Morse, que es lo que las nuevas generaciones no saben nada, que es el alfabeto de Morse. El alfabeto de Morse eran señales eléctricas transmitidas por la red de telégrafo. Entonces, las pulsaciones, las letras se reflejaban en pulsaciones eléctricas. ¿Me entiendes? Digamos, por decir algo, 3 pulsaciones eran la A, 2 pulsaciones eran la B.
dos pulsaciones cortitas eran tal cosa. Ese es el alfabeto Morse. Y habían distintos alfabetos Morse, el Morse internacional, el Morse norteamericano, el Morse europeo, el Morse soviético, era un distinto Morse. Y después se unificaron en uno que se decía, es como decir el lenguaje internacional, como que si existiera un solo lenguaje, pero que era transmitido por telégrafo, por una red electromagnética. Pues. ¿Estamos claros? Sigo, pues. Entonces, el alfabeto de Morse, los Arauz Pineda lo aprendían desde muy niños. Por eso es que Blanca Segovia dice, yo aprendí a los 7 años. Y hay gente que lo duda. No, esa era la vida de ellos. Y lo dice un testigo, José Santos Rivera. Las máquinas de escribir, que hay muchos de ustedes que no saben lo que es eso, o han oído a su papá, a su mamá o a su abuelo. No, las máquinas de escribir no se conocían en el pueblo porque era tecnología avanzada. Los mensajes se recibían y se transmitían más manuscritos. Vos llevabas un papelito a la telegrafista o al telegrafista del lugar, escrito lo que vos querías que mandaran a decir a tu familia, a tu amigo, a tu empleador, a lo que fuera. Por escrito, llevabas tu papelito. Entonces, el telegrafista o la telegrafista tomaba ese escrito y mandaba el mensaje por telégrafo. Se recibía en algo igualito. En el destino del mensaje, ahí lo transcribían a mano. El telegrafista o la telegrafista a mano lo apuntaba en un papel. Si era un lugar donde ya tenían máquina de escribir, pues la máquina de escribir, pero generalmente era a mano. Y se lo mandaban a dejar al destinatario. Tiene un telegrama y lo mandaban a dejar. Así era. Sigo. El alfabeto de Morse lo aprendían desde muy niño. Las máquinas de escribir no se conocían en el pueblo. Los mensajes se recibían y transmitían manuscritos. Un gran plato enlosado con tinteros, empatadores y plumas Falcon era lo que había entonces en la oficina del telégrafo para que cada quien pudiera hacer su mensaje. Lucila Arauz era ambidestra. Y dice José Santos, me divertía verla manejar la pluma con la mano derecha, que luego con gran agilidad se la pasaba a la mano izquierda. Mira qué bonito. Podía escribir con las dos manos, hermanito. Si me cuesta con la derecha, imagínate con las dos. Entonces, las noticias de importancia, los grandes acontecimientos del país amanecían en su boca, como única sabedora en la tranquila y sosegada paz de aquel pueblito friolento arrebujado en la neblina azul de las colinas. La niña Lucila, le llama así José Santos porque doña Lucila jamás se casó. Murió a los 82 años. Murió el 20 de julio de 1966. Sigo. 20 de julio, mira qué casualidad. 20 de julio de 1966. 14 años después, 13 años después, en la plaza estaba celebrando el pueblo la derrota de los asesinos de Sandino. Mirá lo que es la vida. Qué fecha más significativa, ¿no? La niña Lucila se desempeñaba como telegrafista en San Rafael del Norte cuando en febrero de 1927 llegó el general Augusto C. Sandino con su Estado Mayor. Ella simpatizaba con el general Sandino, sabía de su fama y por una atracción espiritual magnética, ella, que era introvertida, con Sandino era amplia, atenta, pronta a servirlo, al grado de abrir de par en par las puertas de su casa para recibirlo a él y a sus soldados. La niña Lucila, y aquí viene lo que muy pocos conocemos, la niña Lucila controlaba el correo indio de Sandino en San Rafael del Norte. Sandino tenía organizado su telégrafo de cachos y su correo indio. La salida de patrullas de los yanquis era comunicada de inmediato. Los jueces de los valles ayudaban a Sandino y llevaban el mensaje a través de puestos de relevo.
Lucila Arauz, con mucha cautela, se acercaba a la casa contigua al comando de los marinos y después de la guardia, que quedaba contigua a la casa, a la casa de ellos y el telégrafo. Captaba los mensajes que luego transmitía a las columnas sandinistas. Mediante ese esfuerzo mantuvo bien informadas a las fuerzas que operaban en la zona y al propio general Sandino, con lo que aseguró el éxito de las emboscadas. Miren qué importancia que tenía este trabajo. Era inteligencia pura, lo que hoy se llama en el ejército o en la policía la inteligencia. Es tener información del enemigo antes de que ejecute determinadas acciones para poder prevenirla. Entonces, Lucila Arauz, la hermana mayor de Blanca Estela, se acercaba al comando, oía las conversaciones, veía los movimientos y después con disimulo se iba, bum bum, mandaba los mensajes. Como había una red de telégrafo de cacho, entonces, que la manejaba Blanca Estela después de 1930, entonces todo eso le llegaba a Sandino y preparaban las emboscadas cuando iban las patrullas de los marinos a combatirlos a ellos. Miren qué importancia. O sea, Lucila no solamente fue la mamá de crianza, fue mucho más que eso. En las cartas del general para su esposa Blanca se advierte el aprecio y estimación que Sandino tenía para Lucila. En la carta fechada en el Chipote el 6 de octubre de 1928, le dice a Blanca: dámele un abrazo a mi madre y un beso a mi hermana Lucila. Saludame a Pedrito y a toda la familia, pues diles que reconozcan que ellos, o por decir mejor, ustedes, nada más son mi familia, y que por lo mismo nunca los podré olvidar. Y Lucila fue la que, como ya les conté, el día miércoles, a raíz que asesinan a Sandino, llega la información a San Rafael, la recibe Lucila en el telégrafo, de que hay movimiento de la guardia, no sabe por qué. Lucila avisa a sus hermanos que llega la guardia, pero no logra llegar el mensaje a tiempo a Luis Rubén, que era el jefe de escolta de Sandino. Entonces Luis Rubén lo captura el mayor salvadoreño, el capitán salvadoreño Gabriel Castillo. Dice don José Santos, un negrito salvadoreño con fama de asesino. Entonces Lucila, cuando lo atrapan a Luis Rubén, que lo traen atado a la cola de una mula, arrastrándolo por las calles del pueblo, Lucila se arrodilla frente al negrito salvadoreño, el capitán Gabriel Castillo, y le implora por la vida de su hermano. Le dice: no, a mí no tenés que pedirme nada, a pedirle a ese. Y es que iba a la procesión del Vía Crucis porque era Viernes Santo. Y después, este es el mismo que después lo tortura, lo ahorca, lo fusila y le pega el tiro de gracia. Y aquel hombre, dice José Santos, a pesar del tiro de gracia, aquel hombre murió muchos años más tarde, en la década del 60, no recuerdo la fecha exacta, pero más o menos en la misma época que murió, no, unos años antes que muere Lucila. Dice, murió muchos años más tarde casi ciego a causa del tiro de gracia. Y él tenía también la mandíbula desfigurada, porque el tiro fue aquí y le afectó el nervio óptico, lo dejó casi ciego con el tiempo, pues. Esa era Lucila. ¿Me entendés? Vuelvo a decir, el papel de las mujeres, ocultado a lo largo de tantos años, ¿no? Ahí. Es la desgracia. Pero bueno, sigo, pa. Les contaba donde Blanca Segovia relata de que sus tías tuvieron que buscar otros oficios para ayudar a sostener la casa porque no daba con la labor agrícola que ejercían sus hermanos, no daba. Recuerden que le quitaron todo. Entonces dice Blanca Segovia, mi mamita Lucila tenía que andar de pueblo en pueblo donde había amigos telegrafistas compañeros de ella. En Yalí había un hombre que era rico,
pero también era telegrafista porque le gustaba ese oficio. Y cada año dedicaba 2 meses a la siembra, y ella le iba a hacer esos 2 meses. Además, bordaba fundas y cobertores para los curas y la gente rica. Cuando mamita Lucila estaba de telegrafista, entonces yo, como herencia, iba aprendiéndome las letras, una palabra, hasta que por fin yo también era telegrafista. Y entonces me decía ella, en esta oficina que solo trabaja con una línea vas a practicar, para que cuando nos toque trabajar en otro lado, ya seas telegrafista completa. Así aprendí el telégrafo. Yo fui a Jinotega a estudiar al Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Ahí estudié primaria. No continué porque vivíamos de un salario de telegrafista de mi mamita. Y estudiar la secundaria en la capital o en otro lugar representaba más gastos y no podíamos tenerlos. Y aquí viene un dato poco conocido, contado por Blanca Segovia, aquí en la radio, hace 19 años. A pesar que Somoza ofreció una beca, no directamente a mi familia ni a mí, sino por medio de la superiora del colegio, Rosario Raudes. Y dice Blanca Segovia, no sé las condiciones, pero Madre Rosario me dijo que el general Somoza había mandado a ofrecer una beca especial para mí, si yo la aceptaba y si mi familia estaba de acuerdo. Pero yo no la acepté, y mi familia estaba de acuerdo con lo que yo dijera. Era una niña de 10 o 12 años. Sentí que aquello era una bofetada. Si él había mandado a matar a mi papá, ¿cómo era posible que yo aceptara una limosna cuando yo con mi padre pude tenerlo todo? Lloré. Lloré por no poder refutar aquello de una manera mejor. Quiero detenerme en esto, porque es una cosa impresionante. 10 o 12 años, dice Blanca Segovia, que ella tenía cuando este ofrecimiento. O sea, era una niña pobre, empobrecida, porque a su padre lo habían asesinado, su madre había muerto en el parto, le habían quitado todas las propiedades a su familia, con esfuerzo la habían mandado a un colegio religioso en Jinotega, donde por cierto, ella no lo cuenta, pero en esa entrevista, pero sí se lo cuenta a su familia. Ahí él le hacían lo que hoy se conoce como bullying, la acosaban. Le decían la hija del bandolero, la hija del asesino. Y la chavala se defendía, no es que se dejaba decir, era chiquitina, pero brava. Y no se dejaba. Refutaba y peleaba con quien fuera que dijera que su hijo, que su padre era un asesino o que era un bandolero. Y con qué dignidad, pese a todas esas dificultades, le dice no al asesino de su padre. Y lo dice además a sabiendas qué es lo que está diciendo y a quién se lo está diciendo. Una niña de 10 o 12 años. Pónganse a pensar en aquella circunstancia. ¿Qué clase de dignidad y de valentía, de coyole diríamos, ¿no? De coraje. No acepto el dinero del asesino de mi padre. Yo podría tener todo y no lo tengo porque él mató a mi padre. Esa fue su lógica en ese momento. Nada de lógica política, ¿no? La lógica de la hija que ha perdido a su padre. Es precioso, es precioso. Continúo pues. Consuelito Berrío, una prima que era telegrafista auxiliar en Jinotega, me ayudaba para que estuviera en el colegio. Se portó como una madre conmigo. Me preparaba mis libretas, me mandaba arregladita al colegio, en fin. Hizo las veces de madre mientras mi mamita se quedó trabajando en San Rafael del Norte. A ella, a Consuelito, le dije, no, decirle que yo no acepto eso. Porque ella me dijo a mí, tenés que decidir. Y miren también lo que es la familia, ¿no? Porque generalmente las familias tomaban decisiones en nombre de los niños. Decidían qué convenía y qué no. En este caso no fue así. La niña que decida. Ah, qué bonito eso. Su familia, su mamita
Y la tía esta que también la trataba como su hija, le dicen, usted decide. Impresionante, ¿no? ¿Ya? Entonces, a pesar de ser una niña, ¿quién no va a sentir? Cualquier niño que sepa que le dan un golpe a su padre o matan a su padre, ¿cómo va a aceptar algo del que le pegó? ¿Cómo va a aceptar algo? No, imposible. Estando en el colegio de monjas, esto lo voy a contar, dice Blanca Segovia, porque de ahí mi padre era un hombre y soltero y anduvo por la costa atlántica. Ustedes recuerdan, ¿no? Sandino se va a Puerto Cabeza a buscar a esa casa que ha llegado del exilio donde se había ido después del golpe de estado que da Emiliano Chamorro, y ahí en Puerto Cabeza está Sacasi, está Moncada con el ejército liberal. Entonces Sandino se fue ahí, de ahí no le da armas, Moncada le da unas cuantas a casa y él consigue más. Cuando llegan los marinos, sentencian a Moncada y a esa casa se tienen que meter hasta Prinza Polka, y entonces van dejando las armas, las recogen las mujeres y se las dan. Las prostitutas de Puerto Cabeza se las dan a Sandino. ¿Se acuerdan de eso? Entonces en esa zona estuvo varias semanas por lo menos, ¿verdad? Por lo menos. Entonces cuenta Blanca Segovia, es interesante esta anécdota. Y dice, esto lo voy a contar, dice, de ahí mi padre era un hombre y soltero y anduvo por la costa atlántica. Entonces un día, estando en el colegio de la monjita en Jinotega, dos mulatitos, es decir, dos morenos, pero que se nota que es de mezcla de raza, ¿no? Como de 16 o 17 años. A ver, esto fue más o menos 33, 43, 45, en el año 45. Los chavalos tenían 16 o 17 años. ¿Verdad? Es decir, más o menos le llevaban 5 años a Blanca Segovia. 5, 7 años. Sí, más o menos la fecha en que estuvo Sandino por la costa atlántica. Entonces dice, dos mulatitos como de 16 o 17 años llegaron al colegio de las monjas a pedirle permiso a la monja para saludarme. Querían conocerme. Y la madre superiora me dijo, ¿tiene hermanos usted, Blanca Sandino? Madre, le digo yo no tengo hermano. Entonces me dice ella, vienen dos mulatitos de la costa atlántica que dicen que son hijos de Sandino y que son sus hermanos y que quieren conocerla. Yo no tengo hermanos, le digo yo, y no quisieron que los recibiera porque no sabían si alguien los mandaba ni quiénes eran. Ahora digo yo, Blanca Segovia, en el 2001, a lo mejor era cierto. Si mi papá anduvo por todos lados y era un hombre, ¿verdad? Si mi padre tuvo otros hijos, no lo sé. Ahora digo yo, ¿y por qué esos benditos hijos no surgen cuando está la angustia, el dolor, la persecución, como me tocó a mí, con la guardia? Y tiene toda la razón del mundo, ¿no? Si tan orgullosos eran de ser hijos de Sandino, ¿por qué no lo dijeron? Bueno, sigo. Bueno, así fue como del colegio pasé a trabajar de telegrafista en Jinotega, porque mi mamita fue nombrada telegrafista de por vida, telegrafista vitalicia en San Rafael del Norte. Entonces empecé a colaborar con los movimientos guerrilleros. Oigan esto poco se conoce también. Blanca Segovia sale del colegio porque ya no lo pueden sostener por los pocos ingresos y ella rechazó la beca de Somoza. Sale del colegio tipo 12, 13 años, regresa a San Rafael. A su mamita la nombran telegrafista vitalicia, ¿verdad? Entonces, como también su mamita salía para otros lugares a trabajar como telegrafista, ella se quedaba a cargo de la estación en San Rafael. Y oigan esto. Entonces, dice Blanca Segovia, empecé a colaborar con los movimientos guerrilleros. Ya estamos hablando más o menos mediados de los 50. O sea, ya Blanquita ya tiene 17 al 50, 23, 25 años. Más o menos. Oigan esto. Entonces, casada o como fuera,
llegaba a San Rafael del Norte, me estaba una temporada y colaboraba de la manera más discreta y más sencilla con los movimientos insurgentes guerrilleros. En un tiempo solo trabajaba en vacaciones, porque una prima mía le dijo a mi mamita Lucila que me pusiera a mí y así ella podía descansar. Mi mamita estaba contentísima, imagínate que ella se dedicaba a otros trabajos, a otras cosas, y me dejaba con una gran responsabilidad. La misma gente del pueblo me quería y tenía confianza. Desde chiquita trabajé en relación con la guardia, porque dando órdenes en clave se comunicaban por telégrafo con el comandante departamental de Jinotega, el capitán Gutiérrez y el capitán Silva. Una fiera ese Silva. Malmató a mi tío Toño, Pedro Antonio Arauz, su padre de crianza. Horrible, horrible, horrible. Lo malmató. Pero esos oficiales de la guardia eran jovencitos. Acababan de salir de la academia militar y muchos de ellos ni sabían la clave. Y yo les ayudaba a descifrar. Y les descifraba lo que me daba la gana. Para evitar que capturaran a alguno, porque había veces que llegaba una orden de captura para alguien. Entonces trataba de que ese mensaje llegara tarde para mandarle aviso a la persona que iban a capturar para que se fuera inmediatamente. Cuando yo ya sabía que se había ido y que iba largo, mandaba el telegrama. Esa era mi colaboración. ¿Viste? En la época de raudales y de movimientos guerrilleros de ese tipo de raudales que más o menos en el 48, 49, ¿no? Más o menos. Más o menos. O sea, estaba chavalita. ¿Verdad? Cuando yo sabía que había un grupo guerrillero y que iba a pasar, supongamos, por Cuspire, por el volcán de Yalí, que los habían visto, que llevaban latas de leche, que tenían fuego encendido, etc. Entonces venía la orden de Jinotega para que sacaran una patrulla de 30 guardias para el lado de la montaña. Y ese telegrama yo lo retenía, dándole tiempo a los guerrilleros para que se fueran. O sea, no era una colaboración directa, porque ellos ni sabían quién nos estaba salvando, ni eso sabían. Pero yo sentía la necesidad de hacerlo, lo llevaba en la sangre. En la época de raudales llamaba al telegrafista Centeno, que estaba en Estelí, y por medio de él me informaba de lo que pasaba al lado de Suzucayán, en el Jícaro, Nueva Segovia. Aquel me mantenía informada. Blanquita, pasaron tantos camiones de guardia. Dicen que andan tantos guerrilleros. Ahí anda, me dice Leonidas Rodríguez, quien era compadre mío, y le dieron un tiro. Y él me informaba todo. El Morse Internacional no lo sabíamos. Ningún telegrafista lo sabía. Solo cuando trabajaba por radio para otros países. Después de telegrafista con el Morse americano, que era el lenguaje con el que se trabajaba en Nicaragua, por la influencia de los yanquis, en un diccionario encontré un abecedario y le dije a una prima y a un primo mío: este abecedario de Morse que está aquí no es el de nosotros. Aprendámoslo para que cuando estemos en el aparato, en las líneas generales, conversemos y no nos entienda nadie. No solo por eso. Aprendimos Moisés, Laudilí y yo. Aquellos telegrafistas nos trataban mal, porque no nos entendían y nosotros nos reíamos de ellos. Y aprendí perfectamente. Y ellos lo aprendieron también. Si me están oyendo, me oyen, dice en aquella época Blanca Segovia, ya se van a acordar. Y es que a veces, ¿verdad?, uno tenía sus cosas que platicar que no quería que los demás supieran. Y así nos comunicábamos. En una ocasión llegó un teniente cuyo nombre no voy a decir porque está muerto. Después fue coronel y lo mataron los muchachos. Ese coronel llegó a la oficina telegráfica y él y yo, oigan esta anécdota. Este coronel llegó a la oficina telegráfica de San Rafael del Norte y él y yo tenía una foto de mi papá y de mi mamá. Una foto que mi mamita me había mandado a unir. 3 fotos eran: la de mi papá, mi mamá y yo. Él llegó como comandante de la guardia y a San Rafael. El primer día llegó al telégrafo y me dijo: ¿y ese que está ahí quién es? Mi papá, le digo. No tuve el alcance de decirle que era el general
ni Sandino, ni nada. Entonces me dijo, ¿ese no es Sandino? Sí, le digo yo. Entonces dice, ¿y qué hace este hombre aquí cuando el que debía estar en esta oficina es el general Somoza? Y le contesta Blanquita, él está aquí porque esta es su casa y yo soy su hija. Y mi abuelita que estaba ahí se lo repitió. ¿Por qué? Le dice mi abuelita. La abuelita, doña Esther. ¿No le gusta? Pues aquí ha estado siempre y todos lo han respetado, le dice doña Esther. Es el primero que viene con esa grosería. Y el coronel se queda callado. Escribió el telegrama, lo recibió Blanquita y se fue. Y era lógico, dice Blanquita, que yo tuviera la foto de mi papá ahí. Si yo era su hija y estaba ahí trabajando, eran mi papá y mi mamá. Somoza nunca estuvo allí. Y así fue. Y vuelvo entonces a decirles, ¿no? ¿Qué clase de dignidad? Pues al guardia, al jefe de la guardia ahí en San Rafael. Y ahí, sí, ¿y mi papi qué? ¿Y mi mami qué? Salvaje, ¿verdad? Bueno, se llama dignidad eso, orgullo. Ahora vamos con ya la segunda parte de esta historia, que es cuando ya Blanquita se casa. Ya van a escuchar ahora otra arista, otro aspecto de la vida de Blanca Segovia Sandino Arauz. Me casé en 1953 en San Rafael del Norte con un muchacho que era telefonista principal en Jinotega. Le agradó mucho a mi mamita, simpatizó mucho con él. El papá de mis hijos fue un buen muchacho, sin vicios. Enrique Castillo vive todavía allá en Agarote. Tiene 92, 93 años. El papá de mis hijos fue un buen muchacho, sin vicios. Pasamos una vida de pobres, pero ahí fuimos más o menos defendiéndonos y me acompañaba a donde yo fuera. Tuve 4 hijos. Augusto Enrique, Julio César, Rodolfo Antonio y Walter Ramiro. El segundo, Rodolfo Antonio, murió en un accidente en La Habana, en Cuba, a la edad de 11 años. Eso destruyó parte de mi vida. Es el día de hoy y yo oigo a ese niño. Por eso, a las madres que han perdido a sus hijos yo las comprendo, porque no hay dolor más grande que perder un hijo. Y las condiciones en que se pierde a los hijos puede empeorar el dolor, porque no es lo mismo atenderlo enfermito, tratarlo, cuidarlo, hasta que Dios nos lo quiera quitar. Es diferente cuando mueren accidentalmente o en una guerra como murieron tantos. Yo respeto y tengo mucho cariño a todas las madres de héroes y mártires, a todas las madres nicaragüenses, a todas las quiero mucho, con una gran veneración y respeto a las madres de héroes y mártires. Me voy a detener aquí porque Blanca Segovia no lo cuenta, pero sí me lo contó Walter. Yo le pregunté expresamente cómo había muerto su hermano. Su hermano tenía 10 años. Fue en 1968 o 69. 68 creo. Y todo, era una pandilla de chavalos, ¿te imaginas? En La Habana. A ver, quiero contar esto con detalle. Muchas gracias a Walter por la confianza. Quiero contar esto en detalle. Miren, después ya va a contar cómo fue, pero Blanca Segovia llega a Cuba en un operativo que organizó Carlos Fonseca y Silvio Mayorga. Después vamos a contar más cosas de eso. Llega a Cuba. ¿Saben quién la estaba esperando en el aeropuerto? A Blanca Segovia, que llegaba solo con su hijo menor, con Walter. Los otros hijos llegaron después en 3 tramos más. Pero ¿saben quién esperaba a Blanquita en el aeropuerto? El Che Guevara.
Pero como Blanquita tenía miedo y no reconocía a nadie, no se dio a conocer quién era, y entonces pasó ahí con su niño, el niño con hambre, etcétera, llorando, y no decía nada, hasta que ya vio que se había vaciado el aeropuerto, se atrevió a decir, ya en ese momento ya se habían ido, porque le tenía miedo a aquellos barbudos, que sabe quiénes son, ¿me entiendes? Que era un caos el aeropuerto, imagínate, 1961. Y después fue que la llevaron al hotel. Ese día, otro día cuento eso, pero quiero contarlo de cómo muere el niño, cómo muere el segundo hijo de Blanquita, ¿verdad? Rodolfito, el tercer hijo, perdón, Rodolfito. Creo que es el 69, si mal no recuerdo. Bueno, resulta que todos los hermanos, los 4 hermanos, es que ando desordenado, pero es que tengo tanta cosa en la UPA. Vean, entonces Blanquita llega a Cuba al principio de hotel en hotel porque tenían miedo, los dirigentes de la revolución cubana tenían miedo que Somoza se infiltrara en Cuba y la matara y matara a sus hijos. Entonces la andaban de hotel en hotel hasta que un día de tanto la Blanquita decía, no, oye, espérate, para vivir así, así estaba en Nicaragua, porque en Nicaragua sus 4 hijos nacieron en Nicaragua y los 4 nacieron en 4 departamentos diferentes. Porque ella tenía que andar huyendo porque la guardia la empezó a seguir. Cuando ella se casa y comienza a tener hijos, chivo, mano, Somoza empieza a percibir que ahí puede venir un germen de sus enemigos. Entonces la comienzan a seguir. Entonces ella comienza a huir con su marido y sus hijos de Guerén hasta que terminaron en Corinto. Otro día les cuento eso. Entonces ella dice, así estaba en Nicaragua, no, a mí denme una casa en un barrio, yo quiero vivir como los cubanos, como el pueblo cubano. Y entonces la mandan a vivir a un barrio de La Habana. De La Habana de entonces, pues era un barrio más o menos a las afueras de la ciudad y habían sus fincas cerca. Entonces ella vive, le dan un trabajo, ella logra trabajar como telegrafista, después voy a contar cómo es eso, pero lo que quiero contar es esta parte, pues. Con las limitaciones que habían en Cuba. Porque ella no pedía nada extra, nada. Vivía de su salario y del salario de su marido que también estaba trabajando. Con lo que le alcanzaba. Perdón. Porque simplemente había que hacer todo. De ropa, de zapatos, de comida. Estaba el bloqueo en lo fino. Bueno, ya han pasado así los cubanos más de 60 años, ¿no? Pero ella nunca llamaba a la oficina del Partido Comunista, mirá, necesito que me traigas tal cosa. Jamás, no se le ocurrió nunca a Blanquita. Ella pidió expresamente vivir como el pueblo cubano y así vivió. Entonces sus hijos tenían 1 o 2 mudadas y tenían un par de zapatos para todo el año. Un chavalo con un par de zapatos, usted y yo sabemos que en 3-4 meses lo hicieron leña, pues. Entonces eso les pasaba a los hijos de Blanquita, a los 4 chavalos. Entonces, ¿qué hace? Y además había, digamos, dificultades. No había comida para los 3 tiempos, la verdad. Eran las dificultades del pueblo cubano. Y Blanca Segovia nunca pidió privilegios para sus hijos. Todos los chavalos, como tal vez tenían hambre, se iban a la finca, le vivían a los palos de mango. Igual que aquí, hombre. Nada más que eran fincas privadas, pues. Entonces, una de tantas, hay que contarlo completo esto, si no lo entendemos. Ya nos vamos a ir, con este cuento nos vamos a ir. Si no me corre la Justa Pérez después. Entonces, para que tengan idea de la importancia de los zapatos, me cuenta Walter. Entonces dice que una vez están cortando mango y no sé cuánto, y de pronto los van a descubrir, entonces salen en carrera, y en la carrera al cruzar el cerco a uno de sus hermanos pierde uno de los 2 zapatos y entonces se va con un zapato y el otro pie descalzo y así llegan a la casa, y cuando llegan a la casa sin el otro zapato le metieron una cachimbiada que no es jugando, porque perder un zapato era un gran problema. Entonces se obligó a ir a pedir un par de zapatos.
con la gran vergüenza, etcétera. Para ellos, pues, era una gran vergüenza ir a pedir un par de zapatos extra. Por eso cachimbiaron al chaval. Entonces los chavalos aprendieron que un par de zapatos no se podía perder. Entonces en esas andaban. Entonces, en una calle de La Habana, del barrio, van los 4 chavalos, se cruzan la calle, una avenida que era de 8 carriles, o que es, pues. Se cruzan y en la carrera, Rodolfito se le cae el zapato en media calle. Los otros 3 logran llegar a la otra acera, pero Rodolfito, que se acuerda de la cachimbiada que le pegaron a su hermano por haber perdido un zapato, se regresa a recoger el zapato. Ahí lo atropella un camión militar y lo mata. Como dice bien Blanquita, jamás ella superó, ni su marido, el padre de su hijo, don Enrique, jamás superaron la muerte de Rodolfito, jamás. Yo me imagino, pues, que eso debe ser inenarrable, el dolor que se siente, pues. Y bueno, pero jamás, Blanquita jamás culpó a la Revolución Cubana por eso, ni guardó resentimiento ni nada. Es una tragedia, ya está. Duele, me imagino que eso es un dolor espantoso, pero jamás lo convirtieron ese dolor en resentimiento. Y Blanquita está, y todos sus hijos están agradecidas al infinito con la Revolución Cubana. Fíjense, les voy a contar algo. ¿Por qué es importante esto de la estadía de Blanca en Cuba? ¿Por qué hubo que sacarla a Cuba? ¿Por qué esa sabiduría de Carlos y de Silvio, que deciden arriesgar todo y hacer ese operativo y llevárselos a Cuba? ¿Por qué? Miren por qué es importante. El padre de crianza de Blanquita, don Pedro Antonio Arauz, que fue el secretario privado de Sandino, que es el hombre del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, que lleva la manta del ejército en el primer desfile del 19 de julio de 1980, es el que va allí. Ese es Pedro Antonio Arauz, murió poco después. Entonces, el hijo de Pedro Antonio, el mayor, se llamaba también Augusto César, se va con él a Cuba, porque se va Pedro Antonio y el hijo mayor, los 3 hijos de Blanca, los 4 hijos de Blanca y don Enrique, todos se van para Cuba. Pues, claro, Augusto, el hijo de Pedro Antonio, era el mayor de todos, era un adolescente, y ya llegó a ser un hombre adulto, pues, ahí en La Habana, y él no se acostumbró. Entonces decide venirse a Nicaragua. Pongan cuidado. Decide venirse a Nicaragua. Por supuesto, clandestino, pues, por ruta, no sé qué. Creo que vía Chile se vino porque ya estaba Salvador Allende, creo que así fue. La Habana, Santiago, me imagino que Santiago a Costa Rica y de Costa Rica a Nicaragua. Finalmente viene a Nicaragua el hombre. Y se va a Quilalí. Una semana después, en 1970, una semana después de haber regresado, estando en Quilalí, un guardia supo quién era, que era uno de los Arauz, y le pegó un tiro en la cabeza. Ese era el destino de los hijos de la familia de Sandino. Por eso era tan importante ese operativo. Y entonces eso, cuando se enteró Blanquita y sus hijos de lo que había ocurrido con su hermano de crianza, porque Blanquita se cría, o sea, Pedro Antonio tuvo 14 hijos. Y aquel muchachero ahí se crió Blanquita, pues. Y además los hijos de sus otros tíos eran un montón de cipoterío, entonces eran un montón de hermanos de crianza, pues. Entonces el asesinato de este muchacho para ella fue no solamente el dolor, y para su tío y el tío Toño, Pedro Antonio,
sino también la advertencia de que implicaba regresar a Nicaragua. Por eso es tan importante el operativo que hace Carlos y Silvio y Santos López y otros compañeros para que logre llegar Blanquita a La Habana con sus hijos y salvar su vida. Ahí quedo. Y seguimos, si nos da tiempo, terminamos el lunes porque faltan muchas cosas que contar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.